El Señor es mi pastor, nada me faltará. Repítalo otra vez. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Otra vez para que lo crea. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden sentarse, mis bellos hermanos. Dígame. Hay que abrocharse los cinturones, dicen por ahí. ¿Cuántos de ustedes, cuántas veces han escuchado ustedes o leído el Salmo 23? ¿Cuántas veces más o menos? Muchas veces. Y de hecho, hay personas que tienen el Salmo 23, tienen la Biblia abierta o en el Salmo 23 o en el Salmo 91. Sí que la gente está familiarizado con este Salmo. Y aunque todos los años predicamos sobre este Salmo, yo no voy a dejar que este sea la excepción. Y quiero iniciar diciéndole a ustedes que las ovejas tienen unas características muy especiales y es la razón por la que el salmista David toma en cuenta y hace esta comparación con las ovejas. Ustedes saben que David también era pastor, entonces David sabía de lo que estaba hablando. Lo que sucede con las ovejas es que ellas dependen totalmente del pastor. Las ovejas no pueden hacer nada por ellas mismas porque dependen de alguien que es el pastor para que las alimente, para que las lleve a tomar agua, para que les corte la lana, para que la proteja de los insectos, derrame aceite sobre ellas para que los insectos no le entren por los oídos y la nariz. Sí, hay muchas cosas por las cuales las ovejas dependen del pastor. Nosotros también como ovejas de Jesús, como ovejas de Dios, dependemos también de nuestro pastor. Y me gusta mucho lo que dice el Evangelio antes de hablar del Salmo 23. Jesús dice esto y preste mucha atención. Mis ovejas reconocen mi voz. Las ovejas reconocen la voz del pastor. Sin importar cuántos rebaños hayan, sin importar cuántos pastores hayan, las ovejas reconocen a su pastor. Y cuando Jesús está hablando de esto en el Evangelio, dice y especifica esto claramente. Mis ovejas reconocen mi voz. Y segundo dice, y yo las conozco a ellas. Que aunque todas las ovejas se parecen, el pastor conoce a sus ovejas. Tercero dice, y ellas me siguen. Primero, reconocen la voz de su pastor. El pastor conoce sus ovejas y las ovejas siguen al pastor. Pero la parte que a mí me da más emoción es la parte donde Jesús dice, y yo les doy vida eterna. Y yo les doy vida eterna. Eso es algo profundo, eso es algo que va más allá del entendimiento humano. Nosotros humanamente no podemos entender la vida eterna. ¿Cómo es eso que una gente va a vivir por mucho tiempo? ¿O cómo es que una gente va a estar viviendo por la eternidad? Jesús ofrece la vida eterna y nosotros como cristianos debemos de creer eso como una afirmación, como algo verdadero. Yo les doy vida eterna. Y nunca perecerán, ni nadie me las quitará. El Salmo 23 está lleno de muchas promesas, mis hermanos. La primera promesa ustedes la declararon al principio. ¿Cuál es la primera promesa? Nada me faltará. Tiene que creerlo, por eso dice que lo repitieran 3 veces. El Señor es nuestro pastor y nada ha de faltarnos. Hay que creerlo como tal. No nos faltará nada. Esa es una de las grandes promesas del Salmo 23. Y aun cuando vemos las cosas difíciles y aun cuando vemos que las cosas se aprietan, el Señor te dice, nada te va a faltar. Yo estoy contigo. Aunque las cosas parezcan no tener solución, yo estoy contigo. La segunda promesa que vemos en el Salmo 23 es, me hará descansar. Me hará descansar, despojarme de todas esas cosas que me abruman,
Despojarme de todas esas cosas que no me hacen sentir bien, que me hacen sentir cargado. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio? Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que están agobiados, y yo los haré ¿qué? Descansar. Y lo leemos el Salmo siempre. Pero nosotros los seres humanos nos gusta controlar todas las situaciones y no nos gusta descansar en los brazos de Dios. Esa es una realidad. Cuando tenemos un problema, en lugar de ponernos a orar, lo primero que hacemos es desesperarnos. No descansamos en los brazos amorosos de Dios. Tercera promesa, nos pastoreará, nos guiará por sendas de justicia. Todo aquel que ha venido a los pies de Cristo tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y sobre todo dice el Salmo al final, el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Y esto es más profundo de lo que parece. ¿Por qué esto es más profundo de lo que parece? Porque nosotros vivimos en un mundo muy diverso, un mundo lleno de muchas dificultades. ¿Quién no tiene problemas? Los que no tienen problemas están en esa esquina. ¿Usted sabe lo que es eso? Un columbario. El que no tiene problemas está ahí en esa esquina y en los cementerios. Todos tenemos problemas de una forma u otra. Pero tenemos que aprender a descansar en los brazos de Dios. Tenemos que aprender a descansar, tenemos que entender las promesas de las Sagradas Escrituras, porque muchas veces leemos, muchas veces vamos a la iglesia, muchas veces nos gozamos en el culto, pero no entendemos las promesas de las Sagradas Escrituras. Hay que descansar en Dios. Ninguno de nosotros puede hacer nada para alargar ni siquiera un minuto su vida. Dependemos de Dios enteramente, dependemos del pastor. Tenemos que dejarnos guiar por ese que dice, o por ese que nosotros decimos que es nuestro pastor. Y al final del Salmo dice, en la casa del Señor moraré por largos días. Jesús dijo, me voy, pero vuelvo. Me iré a preparar un lugar donde ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Dígame claro, porque eso es verdad, es una realidad. Me voy para preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y el Señor, además de todo esto, provee alimento. Y hablamos de los dos tipos de alimentos, del alimento que necesita nuestro cuerpo y del alimento espiritual. Nosotros en la Biblia vemos que Jesús multiplicó panes y peces. Y primero alimentó 5,000, luego alimentó 4,000, sin contar las mujeres y los niños. Pero también nos provee ese alimento espiritual que recibimos a través de su palabra, a través de los sacramentos, a través de los medios de gracia. Sobre todo nos protege. ¿Quién dice amén a eso? Nos protege del mal, nos protege del pecado. No tenemos por qué temer. En el verso 4 del Salmo dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer, porque tú estás conmigo, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. No tengo por qué temer. Aunque las cosas parezcan difíciles, no tengo por qué temer. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque las cosas parezcan salirse de control, no teman. Porque el Señor está contigo, porque el Señor está conmigo y porque el Señor mismo sabe cuáles son las necesidades y peticiones de nuestro corazón. Y está en el Salmo 23. Pero tenemos que creer las promesas de las Sagradas Escrituras. Y finalmente quisiera decir que es la parte que no nos gusta a nosotros. Un buen pastor también disciplina a sus ovejas y a nosotros no nos gusta ser disciplinados. A nosotros no nos gusta. Nosotros queremos hacer lo que se nos antoja. Nosotros queremos ir a donde queramos. Nosotros queremos hacer todo lo que está en nuestra mente. Sin embargo, hay alguien que se llama Espíritu Santo que cuando nosotros queremos incurrir en el mal, nos reprende automáticamente. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado.
que cuando yo voy a hacer algo que yo sé que no es agradable al Señor, yo siento algo como que me activa y me dice, eso no, sabe que no está bien. Tú sabes que no está bien. Es el mismo Espíritu Santo interpelándolo y diciéndole a usted, no está bien, le está disciplinando, le está haciendo entender que donde va o cómo va a proceder, no procede, valga la redundancia. Tenemos que creer las promesas de las Sagradas Escrituras, mis hermanos y hermanas. Leemos el Salmo 23 todo el tiempo, pero a veces no entendemos cuál es el mensaje. La oveja depende totalmente del pastor. Yo quiero depender de Jesús siempre. Yo no quiero depender de mí mismo, porque ustedes saben las decisiones malas que yo he tomado en mi vida, los errores gravísimos que he cometido por no dejarme guiar por el buen pastor. Están haciendo competencia en el sermón. Entonces, nosotros, mis hermanos, tenemos que creer las promesas de las Sagradas Escrituras. Estamos hablando de un Dios que nos guía, de un Dios que nos cuida, de un Dios que nos protege de todo mal, de un Dios que nos acompaña, de un Dios que aun cuando vamos a hacer algo malo nos dice, mira, eso no es así. De un Dios que nos acompaña siempre. Mateo 28 dice, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Eso es una promesa clara. Jesús manda a los discípulos de dos en dos y le dice, y no se preocupen, porque yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Y Jesús se hace presente no solamente en la Eucaristía, se hace presente en la vida y en el corazón de cada uno de ustedes, en la vida y en el corazón mío. Jesús se hace presente en todo momento. Y cuando usted vea que las cosas no van como usted quiere, pónganla en las manos de Dios. Dios tiene una visión mucho más amplia que la nuestra. Yo no puedo ver, ya después de esa pared que está ahí, yo no puedo ver nada más. Yo no sé cuántos carros están cruzando ahora mismo allí. Dios lo sabe. Dios sabe lo que yo necesito. Dios sabe cómo yo me siento. Dios sabe los momentos de tristeza que yo he pasado. Dios sabe los momentos de escasez que yo he pasado. Dios sabe todo de mí. Entonces, ¿a dónde iré si no a los pies de Cristo? El Señor es tu pastor y nada te faltará. El Señor es tu pastor, Joel Martínez, y nada te faltará. Y cuando nosotros leemos el Salmo 23, yo le invito a que lo lean en su casa y que lo interioricen y que encuentren todas las promesas que hay ahí para nosotros. Jesús es el pastor por excelencia, es el buen pastor. En Él somos saciados, en Jesús somos cuidados, en Jesús somos disciplinados. Pero sobre todo tenemos vida eterna. Y por eso Jesús resucitó, para otorgarnos vida eterna. Pablo dice claramente, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Si estamos aquí es porque creemos en un Dios resucitado. Ahora bien, ustedes tienen la elección de elegir, valga la redundancia, su pastor. Si ustedes quieren ser guiados por Dios, es su elección. Si quieren ser guiados por el mundo, es su elección. Si quiere ser guiado por las drogas, por los vicios, por todas las cosas que el mundo puede ofrecer, es su elección. Ahora, yo le aconsejo que elijan lo bueno. Jeremías 11:29 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Dice el Señor, no yo. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bendición y no de maldición. A fin de que ustedes tengan un futuro lleno de esperanza. Esas son las promesas de Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros tenemos que responder a aquel que es el pastor por excelencia. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde. Puestos de pie, por favor, continuamos con el credo niceno, el credo de nuestra fe, en la página 7 de nuestro boletín.